Estados Unidos y Canadá son los principales socios comerciales de México, cuentan con un tratado de libre comercio conocido como TEMEC. Juntos los tres países son la economía más grande del mundo. Estados Unidos cuenta con una población de 331.9 millones de habitantes. Mientras que en Canadá esta cifra es menor de tan solo 38 millones, Canadá, a pesar de ser un país con un territorio extenso, no cuenta con un número grande de habitantes y el 22% de sus ciudadanos son inmigrantes de otras nacionalidades. En Estados Unidos los inmigrantes fueron el principal impulsor de crecimiento poblacional en 2022 al agregar más de 1 millón de personas al país, que había registrado una baja entre 2020 y 2021, durante el comienzo de la pandemia por COVID-19. Gracias a la llegada de inmigrantes en ambos países desde el siglo pasado, han logrado aumentar la densidad de sus poblaciones, acelerando sus economías y consiguiendo mano de obra barata, con lo cual han logrado impulsar un gran desarrollo para avanzar en sus respectivos países. Pero a pesar de todo esto, ¿qué es lo que está sucediendo actualmente? ¿Cuál es la razón por la que personas de Estados Unidos y Canadá estén emigrando a México? En este video te contaremos algunas de las razones, pero antes, no olvides de suscribirte, darle like y activar el botón de las notificaciones. Estados Unidos y Canadá fueron conocidos por darles una buena calidad de vida a sus ciudadanos, pero ahora esto está cambiando. El incremento de los alquileres y los altos impuestos son uno de los factores que está obligando a estas personas a que tengan que emigrar a otras ciudades, incluso viajando a México para buscar una mejor vida. Un residente medio en Canadá paga un impuesto de 42.5% por remuneración. Estos impuestos son muy altos para un trabajador de clase media, a esto hay que incluirle el impuesto federal sobre renta. Según el Informe Nacional de Alquileres, en el mes de diciembre del año pasado en Toronto los alquileres superaban el promedio de más de $1,850 para una sola habitación. En Estados Unidos los precios de los alquileres han estado subiendo sin parar. El costo de un alquiler por un apartamento de un dormitorio en Nueva York es de $4,000 al mes, mientras que en Ciudad de México por esta misma habitación es de tan solo $780. Como podemos ver, esto es bastante costoso comparado con Ciudad de México. Hace tan solo algunos años en Estados Unidos una casa promedio tenía un valor de $250,000 y hoy en día esa misma casa tiene un precio de $450,000. Un incremento de prácticamente el doble, por lo que están en un récord nunca antes visto. Esto está afectando mucho a la población estadounidense y el problema es aún mayor si vives en ciudades como Los Ángeles, San Francisco o Nueva York. Si bien en Canadá, el sueldo promedio para los trabajadores es de $3,000 al mes y en Estados Unidos actualmente es de $23 por hora, aún así que estos salarios son altos, con los costos elevados de bienes y servicios en estos dos países, apenas te pueden dar para sobrevivir. Otra de las causas de esta migración son los grandes beneficios que tienen tanto estadounidenses como canadienses en el servicio de salud, que es mucho más económico en México que en sus propios países de origen, sobre todo para las personas mayores y jubilados. Pues en Estados Unidos los médicos, los tratamientos y las medicinas son de las más caras del mundo. Para Canadá, también tiene muchas ventajas a nivel médico, por ejemplo las clínicas trabajan solamente 8 horas al día, y aunque son públicas y el servicio de salud es gratuito, es difícil que una esté disponible para los pacientes. Y que haya suficientes doctores, por lo que es posible que se tenga que pagar una clínica privada, lo cual es bastante costoso comparado con México. Estas son las razones por las que por primera vez en la historia millones de ciudadanos canadienses y estadounidenses no tienen más alternativa que emigrar a otras ciudades e incluso a países como México, en donde gozan un costo de vida y de vivienda mucho más bajo. Por lo que, muchos de ellos están mudándose a ciudades como Tijuana, Los Cabos o del Caribe mexicano en Playa del Carmen y también otras más lejanas de la península de Yucatán como Mérida. Incluyendo destinos favoritos en pueblos mágicos en la ciudad de San Miguel de Allende, donde encuentran buena comida, menos tráfico y un clima envidiable. Esta es una situación perfecta para ellos porque mantienen sus salarios altos y viven una vida más económica y paradisíaca en México. De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria en México de 2020 a 2022, los canadienses con estancias temporales o permanentes en nuestro país crecieron 144%. Pasando de ser 2.442 personas en 2020 a 5.961 personas en 2022, y en el caso de los estadounidenses la cifra creció un 78.6% en estos dos últimos años.
Esto puede explicar por qué el número de extranjeros tanto canadienses como estadounidenses que son residentes temporales y permanentes en nuestro país se ha incrementado en un 90% desde el año 2020 a la fecha. Esta presencia en el territorio nacional de ciudadanos residentes de estos dos países también tiene otra explicación. Debido a la pandemia por COVID-19, muchas empresas en Estados Unidos y Canadá se vieron obligadas a cerrar, por lo que implementaron el famoso teletrabajo o home office, que permitió que ya no fuera necesario estar físicamente en una oficina o centro de trabajo, logrando que tanto canadienses como estadounidenses pudiesen trabajar desde casa e incluso desde otros países. De esta manera consiguieron quedarse a vivir en México para laborar de forma remota, ganando en dólares y gastando en pesos. Aunque estas personas de alto salario gastan su dinero en alquileres, comidas y otras cosas en las ciudades mexicanas donde residen, lo que promueve la economía local y genera empleo, esto no siempre resulta beneficioso y tiene diversas consecuencias en la industria turística y en los precios de bienes y servicios en el país. Algunos sectores se preocupan por el aumento del costo de vida, especialmente en el aumento de los precios de los alquileres. Por ejemplo, en el barrio de Condesa, que es popular entre los extranjeros adinerados, los precios de los alquileres han aumentado un 125% según los profesionales inmobiliarios. Es por esto que en México se han registrado numerosas quejas en las redes sociales sobre el impacto de los llamados nómadas digitales en el país, lo que ha generado un proceso de gentrificación. Este fenómeno ocurre cuando una zona urbana degradada o abandonada es renovada y remodelada para atraer a nuevos residentes, empresas y comercios, lo que puede incluir mejoras en la infraestructura, como nuevos edificios, parques y áreas verdes, así como mejoras en los servicios públicos. Aunque la gentrificación puede traer beneficios, como una mejora en la calidad de vida, los servicios y la seguridad, también puede tener consecuencias negativas, como el desplazamiento de los residentes de bajos ingresos debido al aumento de los precios de la vivienda y el alquiler, lo que afecta a quienes vivían en estas zonas antes de la renovación. Es importante que las autoridades y la sociedad en general aborden estos problemas de manera responsable y justa, garantizando que las comunidades locales en México no sean excluidas del proceso de gentrificación y que se respete su derecho a vivir en sus barrios y tener acceso a servicios básicos y oportunidades. Como podemos ver, esta migración de ciudadanos canadienses y estadounidenses a nuestro país está generando diversas reacciones, algunos a favor y otros en contra. ¿Consideras que esto es algo que nos beneficia o que por el contrario nos perjudica en México? Cuéntanos, te leo en los comentarios. Si te gustó el video y eres nuevo o nueva en el canal, no olvides suscribirte, darle like y activar el botón de las notificaciones.